Emisor Podcasting. Novak Djokovic, el tenista número 1 del mundo, comenzó el 2022 sufriendo un revés debido a su rechazo a las vacunas contra el COVID-19. El caso Djokovic se ha convertido en una cuestión de Estado. Los abogados de Novak Djokovic durante el fin de semana han presentado documentos ante la Corte Federal con los que buscan que el tenista de 34 años pueda disputar el Abierto de Australia. Novak Djokovic se encuentra literalmente en el limbo, detenido y atrapado en un hotel esperando a ver qué le depara el destino. El deportista serbio no pudo entrar inicialmente a Australia a defender su corona en el Abierto de tenis de ese país, ya que las autoridades fronterizas no le permitieron el ingreso por no tener un documento que acreditara su inmunización. Tras rechazarse su visa, Djokovic fue escoltado por agentes fronterizos y su entorno alegó que las autoridades australianas lo tenían incomunicado. Con velas en la mano y la bandera serbia, centenares de simpatizantes mostraron su apoyo este viernes frente al hotel donde se encuentra recluido el tenista Novak Djokovic en Melbourne. El caso pasó a la justicia del país oceánico. Novak es Serbia. A Serbia es Novak. Srđan Djokovic, el padre del tenista, declaró que los problemas de su hijo representan una lucha por el mundo libre y declaró que Novak era ahora el Espartaco del mundo libre. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Djokovic es una de las caras más visibles del nuevo brote de movimientos antivacunas. Si antes quienes se oponían a este mecanismo de prevención de infecciones y síntomas lo hacían en virtud de proyectos de vida personales, forjados al alero de la pseudociencia y creencias místicas, los nuevos rivales de las vacunas enarbolan discutibles banderas de libertad cuyas consecuencias políticas y sanitarias están por verse. Soy el emisor Rafael Cavada y en este episodio de Corresponsal nos internaremos en lo que puede ser una nueva pandemia negacionista, la dimensión política del nuevo movimiento antivacunas. Diferentes edades, estrato social y educativo, los escépticos a las vacunas han tomado fuerza en el mundo mientras avanza la inoculación contra el COVID-19. En países donde se han dispuesto medidas de confinamiento específico para personas no vacunadas, los detractores de la norma han recordado los aislamientos en guetos que el régimen nazi implementó contra los judíos en Alemania y los países conquistados por el Tercer Reich. Una curiosidad es que este argumento es esgrimido principalmente por sectores de derecha y entre ellos hay elementos de extrema derecha vinculados en mayor o menor grado al ideario fascista o nacionalsocialista. Hoy son ellos los que acusan al resto de fascismo para adelantar su causa antivacunas en lo que presentan como una cruzada por la libertad. Vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. El triunfo del Partido Popular en el gobierno local de Madrid el año pasado, lo que significó una debacle para la izquierda española, se cimentó sobre la base de un discurso que asumió la libertad con el fin de las cuarentenas. Ese recurso, llevado al extremo por sectores derechistas menos imbuidos de valores democráticos, ahora tiene a la mira las vacunas contra el COVID-19. El malestar llegó también a Barcelona contra la introducción del pase COVID en la región española de Cataluña. La ley entró en vigor el sábado después de... Según una encuesta reciente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, aunque la mayoría de los europeos occidentales apoyan las políticas restrictivas que sus gobiernos han implementado para combatir el coronavirus, muchos también tienen sentimientos encontrados. Casi la mitad de los austríacos y alemanes, de acuerdo al sondeo, experimentan la pandemia de COVID como una pérdida de libertad. Esta disposición se ha convertido en un terreno fértil para el discurso de lo que podríamos caracterizar como populismo libertario. Sus probabilidades de crecimiento podrían estar directamente ligadas a la duración de la pandemia. El ultraconservador y nacionalista Partido de la Libertad de Austria es uno de los que ha adoptado una prominente línea antivacunas. Mientras los gobiernos de línea populista han adoptado las mismas restricciones que los otros regímenes liberales europeos, el populismo que permanece fuera del poder ejecutivo
ha optado por representar a una base minoritaria pero consistente y activa de minorías que se oponen a la exigencia de la vacunación como requisito para acceder a una mayor normalidad en actividades educacionales, laborales y de esparcimiento. Algo similar sucedió en Estados Unidos, pero cuando Donald Trump detentaba efectivamente el mando de la nación. Y ocurre hoy con una poderosa y enardecida minoría antivacunas que al mismo tiempo proyecta y se entusiasma con el regreso del líder republicano al poder. El coronavirus ha sido en este sentido un buen aliado del populismo de derecha en el mundo. La apuesta de los principales actores de este sector es cosechar el apoyo de generaciones jóvenes cuyo descontento con las medidas restrictivas y los grados directos o indirectos de la obligatoriedad de las vacunas supuestamente irá en aumento al ritmo de la aparición de nuevas cepas, nuevos brotes, nuevos cierres de espacios públicos y nuevas dosis de refuerzo. La juventud, a diferencia de los grupos de mayor edad, puede experimentar la pandemia más como una amenaza a su libertad que a su vida. En el estado norteamericano de Tennessee, la encargada de la administración de vacunas contra el COVID-19 fue despedida del cargo por adoptar la política de que las personas entre 12 y 15 años podían inmunizarse sin consentimiento parental, lo que una comunidad mayoritariamente conservadora interpretó como una inmiscusión en la autonomía de las familias. Esta sensibilidad contraria a las vacunas, que se nutre más de un sustrato ideológico que de creencias místicas pseudocientíficas o derechamente desinformadas, explica en parte la pérdida de velocidad de la vacunación estadounidense justo cuando la expansión de la variante Omicron ha causado cifras de contagios diarios que marcan nuevos récords para toda la extensión de la pandemia en ese país. Las encuestas allá apuntan a que la mayoría de los no vacunados representan cerca de la mitad del apoyo electoral del Partido Republicano, dominado ahora por grupos conspirativos, evangélicos, blancos y sectores rurales. Los menores porcentajes de vacunación coinciden con los distritos en el que Donald Trump ganó en las elecciones de 2020. En Alemania, la policía detuvo a 6 personas acusadas de planear el asesinato del primer ministro del estado de Sajonia, impulsadas por un radical ideario negacionista antivacunas y antirrestricciones que promueve el movimiento de protesta extremista llamado Sajones Libres. En noviembre, una ola de disturbios de inspiración similar sacudió a varias ciudades de Países Bajos. La justicia holandesa ordenó al líder ultraderechista Thierry Baudet borrar de sus redes sociales los mensajes en los que comparaba las restricciones impuestas por la pandemia con el Holocausto y sus preparativos. En protestas que también acabaron en disturbios, en Austria en noviembre hubo manifestantes que llevaban estrellas de David amarillas con las palabras "no vacunado". En Bélgica también se registraron actos violentos en varias manifestaciones. En América Latina, a pesar de que la inmunización avanza, los movimientos antivacunas se están convirtiendo en un dolor de cabeza para los gobiernos de la región. En Guatemala, 2 brigadas de vacunación móviles fueron retenidas durante 7 horas. Unas 500 personas bloquearon una carretera y destrozaron los autos en los que se trasladaba el personal médico y destruyeron unas 50 dosis. En Colombia se realizan marchas antivacunas que con una serie de cuestionables argumentos invitan a la gente a no inmunizarse contra el SARS-CoV-2. No queremos vacunarnos y ningún establecimiento público, ningún bar, gastrobar, teatro o iglesia puede exigirnos un certificado porque nuestra Constitución dice que nadie será obligado en Colombia a utilizar un medicamento, un fármaco o una vacuna contra su voluntad. Estos hechos contrastan con una 4ª dosis que ya comienza a administrarse en Chile y el anuncio de la obligatoriedad de las vacunas en Ecuador, primer país de Latinoamérica que toma esa medida. El coronavirus, más allá de sus efectos en la salud de las personas, también ha operado como un catalizador de tensiones en distintos ámbitos. Al comenzar la pandemia, evidenció las diferencias entre países que podían enfrentar la pandemia con recursos y aquellos países más precarizados que fueron golpeados con más fuerza por la emergencia.
Al interior de cada país también quedaron al descubierto las disparidades sociales al momento de enfrentar los confinamientos y sus consiguientes efectos sobre el sustento de las familias. Ahora, el mismo virus pone de manifiesto una tensión política entre un individualismo extremo que se esgrime como máxima encarnación de la libertad y una noción de sociedad que admite que el grado de autonomía de cada quien está en algún grado atado al de los demás. Esta también es una tensión entre la exaltación de emociones y la racionalidad, entre los prejuicios y la valoración de la evidencia, entre la disposición a sostener una imagen del mundo que responde a los sesgos personales y la voluntad de someter distintas creencias a una evaluación donde el bien común debe ser un factor a considerar. No es solo una disquisición sanitaria, también es una disyuntiva social y política cuya conclusión todavía no se puede vislumbrar. Al final del camino, puede esperarnos una pandemia política para la cual no habrá vacuna que funcione. Emisor Podcasting.